Hola, muy buenos días. Esta semana voy a subir dos clases sobre aplicaciones de hidrogeoquímica para determinar origen de aguas subterráneas. Eso se llama uso de trazadores ambientales. Y la segunda clase sobre aspectos de geofísica. Así que vamos a partir con la primera clase. Voy a compartir pantalla. De aquí vamos. Bien, en la clase anterior que les subí hablaba sobre calidad de agua. Y eso, como les decía en ese minuto, tiene distintos objetivos. Uno de los objetivos quizás más válidos es ver el cumplimiento de alguna normativa, por ejemplo, la calidad de agua de riego o la calidad de agua potable o cualquier otra cosa que sea. Eso tiene que ver con el tema de cumplimiento de normativa ambiental. Decreto Supremo 46, Decreto Supremo 90, norma de calidad secundaria, etcétera, 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 etcétera. Eso es por un lado, pero por otro lado, las características químicas del agua, las características físicas del agua, también nos permiten estimar el origen del agua. Y eso es sumamente complementario con todos los análisis que hemos hecho anteriormente. De hecho, recuerden que el agua subterránea no la podemos ver. Entonces, una de las formas de manejar la incerteza de no poder ver el sistema por donde se mueve el agua es usar herramientas complementarias. Y una herramienta que ha tomado fuerza en los últimos años es el uso de trazadores ambientales. Básicamente, los trazadores ambientales son distintos valores de parámetros que caracterizan el agua. Aquí no voy a hablar tanto de calidad, sino que caracterización del agua, para poder hacer análisis, clasificación de agua, y eso nos permite, por ejemplo, poder determinar de dónde viene cierta agua subterránea. O sea, por ejemplo, si tengo una vertiente, ¿de dónde viene esta vertiente? El agua que aflora en esa vertiente. Entonces yo tengo distintos tipos de análisis. Aquí tengo algunos métodos. Déjenme colocar el puntero. Tengo uno de los más populares, el análisis de clúster, el análisis de componentes principales, eh, análisis de números difusos, diagrama de Piper, otros tipos de diagramas, y falta aquí, por ejemplo, los modelos estocásticos de calidad de agua, que es otra cosa que también hemos estado ocupando. Entonces son distintas técnicas que se basan en la determinación normalmente de algunos elementos traza. Algunos de los elementos traza más populares son los aniones y cationes mayoritarios. ¿Por qué se llaman aniones y cationes mayoritarios? Porque la suma de estos elementos, más o menos, eh, equivale al 95% de todos los elementos que hay en el agua, disueltos en el agua. Por eso se llaman, son mayoritarios, porque son los más abundantes en la naturaleza. Pueden haber algunos otros elementos que van a ser específicos de acuerdo al proceso que estamos estudiando. Entonces, ¿cómo vamos avanzando? Una de las formas más simples de avanzar es hacer un perfil longitudinal de un río. Por ejemplo, aquí tengo el caso de un perfil longitudinal que está a lo largo de un río en España y podemos ver que hay ciertas zonas distintas donde se producen cambios de conductividad eléctrica y eso se asocia a los cambios de geología. Algo pasa a lo largo del río. Voy a parar un poco la grabación para cargar. Bueno, hice un pequeño pausa en la grabación para poder cargar el Google Earth. Porque esta técnica, la verdad es que yo se la aprendí a los españoles con los que estaba trabajando. Hay un video de un amigo muy querido, que es el profesor Francisco Sánchez, que está en el Canva. Les recomiendo que lo vean porque explica muy bien el uso de la geofísica. También está un video de un amigo mucho más querido, que es Ricardo Yerzún, que va a explicar sobre el uso de isótopos ambientales. Pero volviendo a esta figura, esta es una idea muy brillante que me la dio Francisco y yo la he estado aplicando en el caso de los ríos chilenos. Entonces uno define un perfil desde un río y va tomando las muestras de calidad a lo largo del perfil. Y eso nos permite ir entendiendo los procesos que van ocurriendo a lo largo del transcurso del río. El perfil más básico y elemental que podemos hacer es el perfil eléctrico. Esto es gratis de hacerlo. Eh,
necesito un instrumento que lo van a ver en el práctico, que es un medidor de conductividad eléctrica, y esto se va haciendo en situ. Y ya como pueden ver, entrega información. Esto es lo que se llama un trazador ambiental. Trazador ambiental básicamente son elementos como la conductividad eléctrica que nos permiten obtener información, ver que hay zonas donde ocurre el cambio del río. ¿Y esos cambios qué son? Incorporación de agua con otras calidades. Y eso significa que hay procesos hidrológicos que están ocurriendo en esa zona, ¿se fijan? Entonces, para eso lo estudiamos. El diagrama de Piper es una clasificación química que también nos permite ir viendo cómo son la mezcla de aniones y cationes principales. Ahí podemos ver que tiene los sulfatos, cloro, calcio, manganeso, carbonato, bicarbonato, sodio y potasio. Entonces, dependiendo cómo esto se agrupe, se van a clasificar, no voy a entrar mucho en ese detalle de clasificación. Aquí está la clasificación disponible al lado, pero también lo uso como un trazador ambiental. En la medida que va cambiando el río, que va avanzando, pueden ocurrir cambios y eso significa que está entrando agua de calidades distintas y que hay procesos hidrológicos que están ocurriendo en la zona. Porque hay otros tipos de análisis gráficos que también uno lo va aplicando. Es importante que todo esto se tiene que llevar a una unidad, a un patrón, que son los 1000 equivalentes por litro. Entonces, ¿qué es lo que es un recordatorio de química? Es simplemente considerar el peso molecular de cada elemento. Entonces se estandariza para poder comparar las masas. Componente de análisis principal y otra técnica estadística que es, a diferencia de las anteriores, que yo la puedo aplicar a lo largo de un perfil del río, componente de análisis principales lo puedo aplicar en un punto. Si yo tengo un punto control y voy tomando hartas muestras de calidad en ese punto control, puedo determinar cuáles son las características principales de esa muestra. Y por ejemplo, ver si en el caso de un río, por ejemplo, el Liguillín en el Puente Zapallán, nosotros hicimos un trabajo de ese tipo, está publicado por acá en un artículo. Esta vez no voy a parar la grabación porque esto está aquí a la vista. Este es un trabajo que hizo una colega norteamericana en su tesis de doctoral. Aquí viene, entonces usamos distintos tipos de componentes principales para caracterizar de dónde venía el agua, y esto se tomó en un solo punto que era en el río de Guillín, en Puente Zapallán. Aquí está la cuenca. Y este trabajo se hizo con la intención de saber qué porcentaje de derretimiento de nieve, de agua subterránea y de agua lluvia aportaba la escorrentía del río. Entonces, aquí están los trazadores ambientales, ¿se fijan? Aquí hay un gráfico estadístico de esto de la caja de bigotes que se llama. Y aquí tenemos que el sodio en las vertientes tiene gran variabilidad, el cloruro y el silicio. En el agua lluvia la variabilidad es muy pequeña. Perdón, esta es una vertiente fría, esta es una vertiente caliente, esta en el río. Entonces podemos ver cómo esta variabilidad se aporta hacia el río. Aquí está la lluvia y la nieve. Aquí la variabilidad es mucho menor. Los análisis de componente principal están un poco más abajo. Por acá están los análisis de componentes principales, están graficados. Y podemos ver que permitió también determinar que habían dos grupos. Aquí están, esta es otra técnica gráfica, pero básicamente el gran producto acá es determinar los aportes de agua que ingresan al río. Entonces, esta técnica de acá la usó Catherine para describir cuáles eran los principales trazadores, que son los que analizó después en ese gráfico de los bigotes que lo llamaba. Otra técnica
Ya, esto es con análisis de datos químicos clásicos. Ahora, otras técnicas nuevas, o relativamente más recientes, son las técnicas nucleares o la técnica de isótopos ambientales. ¿Y los isótopos qué son los isótopos? Los isótopos son básicamente en una molécula de agua yo voy a tener H2O, en carbono voy a tener un tipo de carbono, y nosotros sabemos que el carbono, por ejemplo, usando este ejemplo de acá, el carbono en condición neutral tiene 12 protones. Tiene, perdón, me equivoqué acá. El peso atómico está determinado por el número de neutrones y protones, ya que la masa de electrones es despreciable. Entonces voy a buscar aquí opciones de puntero, la pluma, entonces tenemos los neutrones y los protones son los que aportan masa, los electrones no aportan masa. Entonces, el número de neutrones va a cambiar en algunos elementos. Normalmente, por ejemplo, en el caso del carbono, vamos a tener 6 neutrones, pero hay algunos carbones que tienen 7 neutrones y hay carbonos que tienen 8 neutrones. Este es el de los 8 neutrones, el famoso carbono 14, que es un elemento radiactivo que tiene un decaimiento en una tasa que conocemos, y por eso lo usamos para datar cosas antiguas, ya que el contenido de carbono 14 en la atmósfera es conocido, pero una vez que deja la atmósfera empieza a decaer, entonces se puede medir la cantidad de tiempo que desde que este elemento dejó la atmósfera, ese es el principio de la datación. Lo mismo pasa con hidrógeno, con el agua, donde tengo hidrógeno y oxígeno. En el caso del hidrógeno, lo normal es tener un protón y un electrón. Pero hay algunos hidrógenos que pueden tener un neutrón y un protón, y este se llama deuterio, y tiene una masa atómica de 2. Y hay otro que tiene 2 neutrones que se llama tritio. Ahora, el deuterio es estable, el tritio decae exponencialmente, y el tritio, la verdad que es escaso en la atmósfera, pero fue inyectado por las explosiones nucleares. Entonces, hay gente que usa también tritio para datar agua, pero yo normalmente uso deuterio para caracterizar, porque este es un elemento estable, un isótopo estable que se mantiene a una tasa constante, pero, cosa interesante, la cantidad de deuterio que hay en el agua depende de la altura, porque depende de la energía. Si tengo mayor energía, tengo más cantidad de estos elementos, de estos isótopos. Ahora, ¿dónde hay mayor energía? Si ustedes se acuerdan de la clase de hidrología, la energía del Sol se concentraba en la superficie, ¿se acuerdan? Por eso que tenemos evaporación. Entonces, en la superficie tengo más energía y en la medida que voy hacia la atmósfera tengo menos energía. Por lo tanto, también en la superficie a nivel del mar tengo mayor cantidad de deuterio o de isótopos ambientales, y en la medida que subo tengo menos. Y como la atmósfera es lineal, la variación de temperatura de la atmósfera es lineal, la variación de esta masa también es lineal. Lo mismo pasa con el oxígeno, que voy a tener el oxígeno 16, que que es estable, pero también hay otro isótopo estable que lo usamos harto, que es el oxígeno 18. Nosotros los análisis que usamos son oxígeno 18 y hidrógeno 2. Estos son los isótopos que utilizo más para el análisis. Y esos son los isótopos naturales. También hay trazadores que se introducen artificialmente, pero eso, la verdad, yo nunca lo he utilizado. Podrían ser utilizables, pero van a tener que estudiar harto. Sepan que existen, pero que no lo vamos a ocupar tanto. Los isótopos radioactivos, medimos la tasa de decaimiento para determinar la edad, y los isótopos estables, medimos sencillamente de dónde viene el agua, porque la concentración de isótopos estables depende de la temperatura. Y aquí está. Cuando nosotros estudiamos hidrología, yo les explicaba que la superficie terrestre recibe el 51% de la radiación solar y la atmósfera menos del 15%, por lo tanto hay
un intercambio de calor que va desde la superficie terrestre hacia la atmósfera a través del proceso de evaporación. ¿De acuerdo? Y eso significa entonces que hay más energía y hay más temperatura en la superficie de la Tierra y la variación de temperatura con respecto a la altura es lineal. Y eso va ocurriendo también con el proceso de evaporación. Y por esa razón, los isótopos se van, y aquí va a aparecer una palabra nueva, se van empobreciendo en la medida que aumenta la altura. O sea, va disminuyendo la cantidad de estos isótopos ambientales. ¿Cómo nosotros lo evaluamos? Usamos una relación de referencia en que se compara con un estándar, se compara el contenido de isótopos ambientales con un estándar y se define este elemento acá, que es lo que nosotros graficamos. ¿Cuál es el estándar? El estándar lo define el Laboratorio de Isótopos Ambientales de las Naciones Unidas, que está en la ciudad de Viena. Entonces, el contenido isotópico de Viena es el estándar. ¿Por qué? Porque son los que manejan mayor recurso y mayor presupuesto, por lo tanto, ellos ponen la música. Entonces, nosotros vamos comparando el contenido de isótopos de oxígeno 18, o de hidrógeno 2, o de hidrógeno 3, con el estándar de Viena. Y eso se genera la línea de comparación. Ahora, lo encachado de esta cosa es que se produce esta línea, que es espectacular, y esto se cumple. ¿Y por qué se cumple? A mí me perturbaba un poco, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es lineal y por qué se mantiene esa regla? Por la condición de variación de temperatura con la atmósfera estándar. ¿Se acuerda que yo se las pasaba en hidrología? Hay reglas. Cuando yo tengo una altura y tengo la temperatura disminuye con la cota. Aquí tengo temperatura, aquí tengo cota. Por lo tanto, al disminuir la temperatura, se produce una disminución de energía, se produce un empobrecimiento, o sea, se reduce la cantidad de isótopos, y como resultado tengo esta relación. Y funciona bien. Y esto se llama la línea global de precipitación. Entonces, esto se va cumpliendo y es bien interesante porque resulta que yo voy a tener marcas isotópicas que se relacionan con altura. Y de esa forma, yo coloco colectores de isótopos en distintos puntos, en distintas alturas, y eso me van a permitir ir tomando muestras e ir tomando datos. Y puedo ver así la dinámica de lo que está ocurriendo en una cuenca. Por ejemplo, en el caso acá de la cuenca de Chillán, yo tengo colectores de isótopos instalados que son bastante básicos, pero no tan. Estos son hechos por pandemia, lo hice yo con con tarro y cosas materiales locales, comprado en la ferretería, pero estos están instalados, por ejemplo, en las termas de Chillán. Aquí tengo instalado uno, junto a la estación meteorológica, ahí está instalado. Hacía frío, ¿ves? Estamos todos abrigados. Tengo otro instalado un poco más abajo en las chancas. Aquí está instalado, este más simple, aquí también es protegido porque no hay lluvia. El otro equipo es comprado, este está hecho, y el otro está instalado en el techo de mi casa. Ahí está. Esto es simple, todo esto son productos pandémicos. Unos equipos similares los instalamos en la cuenca del Valle del Río Elqui. Aquí están con mallas contra pájaros, en una estación meteorológica, ¿se fijan? Entonces son colectores que nos permiten tomar muestras. Ok, y con esto, ¿qué es lo que vamos viendo? Vamos viendo dónde se producen los procesos de recarga de agua subterránea. Porque la firma isotópica queda determinada a una cierta altura. Entonces, si yo tomo una vertiente y veo desde qué altura aparece esa agua, puedo saber cuál es la zona de recarga de esa vertiente, y ese es el uso. Entonces voy combinando distintos usos de isótopos y ahí puedo ver dónde va apareciendo. Aquí están los colectores antiguos que instalaba Ricardo, que ahora los cambiamos por estos más nuevos. Hay un diseño conceptual interesante detrás.
y vamos tomando muestras. Hay distintos tipos de trazadores, pero la verdad es que nosotros usamos el oxígeno 18 y el hidrógeno 2 porque son los más comunes y los más simples de analizar. Aquí tengo una aplicación, hay una vertiente aquí, donde aparecía agua y el agua se pensaba que venía del embalse, pero con el análisis de oxígeno 18, Ricardo demostró que venía de más arriba. Y eso es lo que permite ir viendo este tipo de tecnología, de dónde viene el agua. En las vertientes del renegado, hay unas vertientes grandes que están acá y sabemos que la zona de recarga está aquí. ¿Se fijan? Entonces, eso nos permite determinar de dónde viene el agua. Ahora, la edad del agua también es un tema porque nos permite determinar hace cuánto tiempo que el agua infiltró. Como el agua, los procesos son muy rápidos, el carbono 14 no nos sirve, lo que estamos usando es el hidrógeno 3, que es el tritio, y que se utiliza como trazador porque debido a la Guerra Fría, cuando hubo explosiones nucleares, aumentó mucho la concentración de tritio en la atmósfera y después ha venido decayendo. Entonces tenemos este pic que hubo por los ensayos nucleares, después ha ido decayendo. Ahora, como los ensayos nucleares se prohibieron hace bastante años, ya los niveles están alcanzando los niveles básicos. Pero hay mediciones internacionales que nos permiten tener valores de comparación. Otro trazador ambiental que hay, que lo he utilizado harto, es el radón. Ahora, ¿qué es lo que es radón? Es un elemento radiactivo, pero que está presente en toda nuestra agua. Ustedes cada vez que toman agua mineral o agua potable aquí, están tomando un contenido de radón, pero es sano, no se asusten, no salgan corriendo por las calles porque esto es algo que está. Es impresionante cuando uno se entera, pero es parte de la naturaleza. El radón es uno de los elementos que se produce a raíz de la descomposición del uranio, que está en las rocas graníticas. Toda nuestra cordillera de la costa, nuestras bases de roca de todo el país son rocas graníticas y poseen uranio. Entonces el uranio se empieza a descomponer, aquí tienen las vidas medias, y en el proceso de descomposición aparece este elemento que es el radón 222, que tiene una vida media de apenas 3,8 días. Ahora, eso es lo interesante, que este elemento radón es volátil. Entonces, cuando aparece en agua superficial, se volatiliza, desaparece inmediatamente. Y por eso es un muy buen indicador de presencia de agua subterránea que aflora un cuerpo de agua. Entonces nosotros lo buscamos para ver de dónde hay afloramiento de agua subterránea. Y este es un caso en una laguna aquí, la tesis del Felipe Muñoz, en que determinamos que en la laguna de Santa Elena había un gran afloramiento de agua subterránea, aquí, y uno pequeño acá, porque aquí es donde está presente este elemento radiactivo que se llama radón. Y estas son todas las campañas de medición, súper entretenidas. La temperatura es otro trazador ambiental. ¿Qué es lo que ocurre? Que la temperatura en el aire varía mucho. Desde la mañana al mediodía tenemos lo que se llama amplitud térmica. Acá en Chillán podemos llegar a tener hasta 20 grados de amplitud térmica en algunos días. En cambio, en el agua subterránea, a raíz del efecto de aislación térmica del suelo, la temperatura tiende a ser constante. Entonces yo puedo usar la temperatura como un trazador que me identifica la zona donde se está produciendo la recarga. Entonces nuevamente vamos a tener que hay cosas bien interesantes. Una vertiente montaña, aquí en la Selma de Chillán, tiene una temperatura de 6 grados. Si yo bajo a la zona de Puente Zapallar, esto está a 1400 metros de altura, Puente Zapallar está a 700 metros de altura, la vertiente tiene una temperatura de 11 grados. Y si llego aquí a la ruta 5, la vertiente tiene una temperatura de 15 grados. Entonces hay un cambio de temperatura. Y me puede decir que caracterizar la zona de recarga de la vertiente o de un pozo. Siguiendo con la temperatura, nosotros hemos utilizado imágenes térmicas para determinar zonas de afloramiento de agua subterránea y para eso usamos los drones con imágenes térmicas. Ahora tenemos uno acá, entonces permite ubicar zonas donde hay afloramiento de agua subterránea, son zonas donde hay anormalidad térmica. Y otro trazador ambiental finalmente que también utilizamos de forma masiva son el balance de masa de cloruro. Pero antes de volver, quiero volver a este punto. Esto también lo podemos usar para fiscalización ambiental, porque si hay alguien que está con una bomba haciendo extracciones de agua, o si hay una descarga de agua
de agua de algún tipo a un estero, yo con un dron puedo medir la diferencia de temperatura. Entonces el uso de drones con imágenes técnicas es bien potente en ese sentido. Volviendo al balance de cloruro, lo que pasa es que el cloruro no se da en la naturaleza, sino que se aporta principalmente por lluvia, por el agua salina del mar. Entonces, el cloruro es un trazador que no se degrada en la naturaleza y simplemente se transporta. Entonces yo, a través de un balance cloruro, puedo determinar la zona de recarga de una vertiente. Entonces este es un trabajo que hicimos para determinar cuáles son las zonas de recarga de vertiente y la ventaja del cloruro, que yo lo puedo medir directamente a través de mediciones de conductividad eléctrica y está estrechamente asociada contenido de cloruro con las conductividades eléctricas. Entonces todos estos métodos básicamente, lo que hacen estos métodos es sencillamente darnos métodos alternativos de trabajo. Voy a usar la pizarra porque nosotros tenemos, en el caso de aguas subterráneas y en general en el estudio de la hidrología, tenemos incertidumbre. Y la incertidumbre nos dice, nos lleva a tener una conceptualización, primero, en lo que conocemos del sistema. Esa va a ser nuestra percepción. Voy a... Y esto es súper importante que lo tengamos presente, porque esta es la idea de todo este sistema. Aquí tenemos nuestra percepción. ¿Qué es lo que pensamos nosotros que hay? A raíz de la percepción, vamos a generar una conceptualización del sistema. Y de ahí tenemos que usar distintas metodologías para el análisis. Y aquí podemos ver balance de masa, moderación hidrológica, análisis de trazadores ambientales, como les digo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como nosotros estamos estudiando un sistema único, los resultados de estas metodologías deberían ser consistentes. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Hay consistencia? Y ahí vamos viendo. Si los resultados son consistentes, vamos bien. Estamos bien con nuestra conceptualización. Si hay inconsistencia, tenemos que volver a revisar la percepción, la conceptualización, y ahí vamos aprendiendo sobre eso. Entonces, la idea del método de los trazadores ambientales es darnos una herramienta adicional que nos permita poder comprender mejor el sistema que estamos estudiando. Y esa es la aplicación de esto. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos.